Hola misteriosos, bienvenidos al canal Relatos y Misterios. El relato de hoy fue enviado por un hombre, donde describe un encuentro aparentemente común e inesperado con un antiguo amigo del bachillerato. Pero los acontecimientos que seguirían a este encuentro le mostrarían que había pasado por una experiencia sobrenatural. Si te gusta el relato, no olvides suscribirte al canal y darle like al video. Vamos al relato. Mi nombre es Javier, y les cuento que esta experiencia cambió por completo mi perspectiva sobre la vida y la muerte, ya que a partir de ella comencé a ver nuestra existencia en este mundo desde un punto de vista diferente, aunque esta historia aún me provoque escalofríos. Creo que hay muchos misterios entre el cielo y la tierra que aún no han sido explicados. Yo mismo he sido testigo de algunas experiencias que desafiaron mi comprensión. Hoy compartiré con ustedes una de las más intrigantes, que ocurrió hace aproximadamente 3 años. Era el año 2021, durante la pandemia del COVID-19. Era un periodo extremadamente complicado y además de todo lo que veíamos en la televisión, ya había escuchado noticias de que algunas personas cercanas habían perdido a familiares debido a la enfermedad. A pesar de ello, mi familia y yo creíamos que podríamos salir ilesos de todo eso, cuando de repente fuimos golpeados por una terrible realidad. Mi tía Yolanda falleció a la edad de 44 años después de contraer COVID. Esta pérdida nos sumió en una sensación abrumadora de tristeza, ya que era una persona increíble y llena de vida, convirtiéndose en otra víctima de esa terrible enfermedad que causó tanto dolor a muchas familias. Llegó el día del entierro, que se llevaría a cabo sin velorio debido a las medidas de prevención adoptadas en ese momento para combatir la propagación de la enfermedad. A pesar de todas las limitaciones impuestas, mis padres y yo hicimos todo lo posible por asistir al entierro de mi tía, hermana de mi madre, ya que la amábamos mucho y era una buena persona. Toda esa atmósfera de dolor y sufrimiento era extremadamente incómoda para mí, así que decidí caminar por el cementerio mientras se realizaban los preparativos para el entierro. Durante mi caminata, decidí pasear entre las tumbas, leer los nombres, fechas de nacimiento, fechas de fallecimiento y ver las fotos allí contenidas. A veces, las fotos eran de personas muy jóvenes, más jóvenes que yo, y eso me causaba un profundo sentimiento de tristeza y reflexión. Puede parecer extraño, pero incluso me gustaba pasear por el cementerio, y ya lo había hecho en otras ocasiones. Me imaginaba cómo serían esas personas si aún estuvieran vivas, qué personalidades tendrían, qué sueños y expectativas de vida tenían, y también me entristecía saber que sus vidas se habían interrumpido por la imprevisibilidad de su fallecimiento. De alguna manera, me gustaba la sensación de melancolía y reflexión que esos pensamientos me traían. En un momento determinado, escuché a alguien llamarme por mi nombre, y al voltearme vi a Ramón, un antiguo amigo del bachillerato, a quien no veía desde hacía muchos años. Habíamos cursado 2 años juntos y éramos inseparables en ese momento, tanto dentro como fuera de la escuela. Realmente éramos muy cercanos en la época del bachillerato, pero después de graduarnos, la vida se encargó de llevar a cada miembro de ese grupo por caminos diferentes. Le pregunté qué hacía allí en el cementerio y me dijo que estaba esperando a alguien. Empezamos a conversar sobre lo que habíamos hecho en la vida después del bachillerato y cómo estábamos en ese momento. Me dijo que tenía 41 años, se había graduado en Derecho, tenía un hijo de 8 años aunque no se había casado,
y estaba ejerciendo la abogacía en un despacho que había abierto con un amigo de la facultad. Del mismo modo, le actualicé sobre mi vida a los 38 años y lo que había hecho después del bachillerato. Hablamos y recordamos muchas cosas y personas de esa época. Recordamos a algunos profesores y cuando le pregunté por nuestros antiguos amigos, que también formaban parte de nuestro grupo, intercambiamos las pocas informaciones que ambos teníamos sobre esas personas. Realmente la vida había llevado a todos aquellos amigos inseparables por caminos diferentes, ya que hasta ese momento no había tenido contacto con ninguno de nuestros antiguos amigos después de graduarnos. Ramón, por su parte, dijo que en su caso la historia no era tan diferente, con la excepción de que se encontró con uno de nuestros amigos por casualidad una vez en un supermercado y de vez en cuando todavía se hablaban por teléfono. Nuestra conversación se prolongó por unos minutos hasta que fuimos interrumpidos por mi padre, que desde lejos me llamaba para dirigirnos al lugar donde ya se estaba llevando a cabo el entierro de mi tía. En ese momento le dije a Ramón que tenía que irme, pero le pedí su número de teléfono para que pudiéramos mantenernos en contacto después de ese día. Incluso acordamos intentar reunir a todos los amigos nuevamente algún día, como una especie de encuentro para recordar la época del bachillerato. Grabé su número en la agenda de mi celular y le prometí que luego le enviaría un mensaje por WhatsApp para que pudiera guardar mi número. Nos despedimos y yo acompañé el entierro de mi querida tía con mis padres, aún bajo un fuerte sentimiento de tristeza y duelo. Al día siguiente, recordé el encuentro con mi antiguo amigo Ramón y la promesa de enviarle un mensaje por WhatsApp. Fue entonces cuando busqué su contacto en la aplicación, pero no pude encontrarlo. Confirmé que su número estaba guardado en la agenda del celular, pero al verificar en la aplicación de mensajes, incluso actualizando la lista de contactos, su nombre no aparecía. Era como si no tuviera una cuenta en la aplicación. Llamé al número que tenía grabado y un mensaje electrónico decía que ese número no existía. En ese momento deduje que debía haber anotado mal su número el día que nos encontramos. Pasados algunos días, se me ocurrió buscar su perfil en las redes sociales, específicamente en Facebook. Pensé que no sería difícil, ya que Ramón tenía un apellido bastante inusual, y si lo encontraba, podría agregarlo y enviarle un mensaje privado explicándole que probablemente había anotado mal su número. Como previamente había pensado, fue relativamente fácil localizar su perfil de Facebook, el cual estaba totalmente accesible para que cualquier persona lo pudiera ver. Mi sorpresa fue enorme cuando, al navegar por su perfil, comencé a encontrar numerosos mensajes de condolencias escritos por personas en duelo por su fallecimiento. En un primer momento, no podía creer que aquel amigo del bachillerato hubiera fallecido de manera tan repentina, pocos días después de habernos encontrado en el cementerio, hasta que al examinar mejor los mensajes, me di cuenta de que eran aproximadamente de hace 2 años. En ese instante, mi capacidad de discernimiento fue puesta a prueba. Había mensajes más recientes deseándole feliz cumpleaños y al mismo tiempo lamentando su partida. Finalmente, encontré mensajes escritos aproximadamente 2 años antes, informando sobre su fallecimiento. También encontré un mensaje que proporcionaba la fecha de la misa de 7º día y otro sobre la causa de su muerte. Ramón había fallecido debido a un accidente automovilístico que sufrió junto a su novia. Lamentablemente, él murió en el lugar del accidente, mientras que su novia, que estaba en el hospital, sobrevivió sin graves lesiones. Apenas podía creer lo que estaba sucediendo, y tuve una crisis de pánico. No era posible que eso estuviera ocurriendo. Ramón, a quien había encontrado
conversado e incluso estrechado la mano apenas una semana atrás, estaba muerto desde hace 2 años. Debía haber alguna explicación racional para eso. Fue entonces cuando decidí intentar encontrar en Facebook a otro miembro de nuestro antiguo grupo del bachillerato, alguien a quien Ramón, el día de nuestro encuentro, informó haber tenido contacto reciente, a quien llamaré Camilo. Intenté localizar el perfil de Camilo durante aproximadamente 2 días, sin éxito. No recordaba con certeza su apellido, hasta que recordé el nombre y apellido de otro tercer miembro del grupo, a quien localicé con mayor facilidad, y al verificar su lista de amigos, allí estaba el perfil de Camilo. Le envié mensajes a ambos, identificándome como su amigo Javier del bachillerato, proporcionando mi número de teléfono y pidiéndoles que se pusieran en contacto conmigo para ponernos al día. Preferí no exponer en el mensaje la verdadera razón de mi solicitud de contacto, ya que aún pensaba que todo era algún tipo de confusión. Pasaron alrededor de 4 días sin recibir ninguna respuesta a los mensajes, hasta que en una de las decenas de veces que revisé mi WhatsApp, noté un mensaje de un número desconocido y por la foto de perfil identifiqué que era Camilo. Comenzamos a conversar por mensaje y en el desarrollo de la conversación decidí abordar el tema que serviría como apertura para que pudiera finalmente aclarar esa historia. Le pregunté si aún tenía contacto con las demás personas que formaban nuestro grupo. Los segundos que siguieron fueron los más largos de mi vida, ya que estaba ansioso por saber si mencionaría el nombre de Ramón en ese momento. Hasta que el mensaje enviado por Camilo me golpeó con un impacto que sacudió mi cordura mental. Me preguntó si sabía que Ramón había fallecido. Le respondí que no, porque necesitaba que me proporcionara más información, especialmente la segunda información más importante para mí en ese momento, que era cuando Ramón había fallecido. Fue entonces cuando Camilo, en un texto cuya lectura quedará para siempre guardada en mi mente, escribió que Ramón había fallecido aproximadamente hace 2 años en un accidente de coche. Sentí que el mundo desaparecía bajo mis pies. No sabía qué pensar. ¿Cómo era posible que Ramón hubiera fallecido hace 2 años si lo había encontrado, conversado e incluso estrechado su mano hace apenas una semana? No había nada más que pudiera hacer para cuestionar esa historia. Para mí solo existían 2 explicaciones. O había experimentado una alucinación o había vivido una experiencia sobrenatural ese día. En el fondo, sé que ese encuentro realmente ocurrió y que era mi amigo del bachillerato quien estaba allí, pero no en su cuerpo físico, sino en espíritu, lo que de alguna manera me brinda una sensación de consuelo al creer que, por alguna razón, se preocupó por venir a hablar conmigo. A medida que pasa el tiempo, siento que mis recuerdos de ese acontecimiento a veces se asemejan a los recuerdos de un sueño. Quizás debido al paso de los años o por tratarse de un acontecimiento que escapa al contexto que identificamos como realidad, pero como dije al principio del relato, hay muchos misterios entre el cielo y la tierra que aún no han sido explicados. Me despido aquí y agradezco de antemano la atención y el respeto por lo que revelé en mi relato, ya que solo algunas personas cercanas a mí y ahora ustedes conocen esta historia. Muchas gracias.